más sórdido escándalo de la Iglesia Católica y con la proliferación de testimonios sobre el abuso sexual a menores en Estados Unidos, Europa, América Latina, la Legión de Cristo, fundada por Marcial Maciel, será auditada por órdenes del Papa Benedicto XVI. Y ese sí lo protegió, por eso ese sí lo encubrió. Estaba en total, con todas sus facultades y conocimiento, sí, desde el 78 hasta el 2005, y ese sí lo protegió, por eso sí. ¿Por qué se hicieron públicas las denuncias contra Marcial Maciel? ¿Cuáles son las razones de la ruptura de ese perverso ocultamiento? ¿Por qué las víctimas siguen inconformes con la sanción impuesta a Marcial Maciel? ¿Por qué el Vaticano defiende a ultranza a los legionarios de Cristo al punto de retrasar la beatificación del Santo Padre Juan Pablo II? Son algunas dudas que surgen cuando se escucha a los expertos hablar de un tema que lastima a los creyentes, principalmente a los seguidores de esta orden, esparcidos por todos los estados de la República Mexicana. Zócalo Saltillo ofrece hoy la primera de varias entregas de la entrevista realizada en el Colegio de México con uno de los investigadores religiosos más destacados en el país. Se trata de Roberto Blancarte Pimentel, académico y exconsejero de la Embajada de México en la Santa Sede. Blancarte habla en exclusiva sobre las investigaciones ordenadas por Benedicto XVI y el encubrimiento aferrado del cardenal Norberto Rivera Carrera hacia la Legión de Cristo. Además, define como podredumbre algunos aspectos de esta orden religiosa, cuestionada por los casos de pederastia y drogadicción en que incurrió el sacerdote michoacano Marcial Maciel, quien soñaba con llegar a los altares como un santo. Sí, que fue un joven muy problemático desde muy joven, digamos. Fue una persona muy problemática desde que ingresó a los seminarios, y solo porque tenía el respaldo de sus tíos que eran obispos, etcétera, probablemente pudo sortear esos problemas, pero pues sabemos que fue expulsado de Montezuma o no fue admitido en otros, y desde un principio tenía, yo creo, problemas de personalidad, que más de alguien se los detectó. Las dudas perturban a la Iglesia Católica en este país, donde el obispo Ricardo Guati Urquidi, de la diócesis de Tepic, habrá de emprender una búsqueda de registros y apuntes sobre la operación del apostolado impulsado por Maciel Degollado, Regium Christi. Monseñor Guati, quien por cierto se negó en todo momento a dar cualquier declaración para Zócalo sobre este asunto, fue nombrado junto con otros 4 jerarcas para auditar el imperio formado por el padre Maciel desde enero de 1941. Bueno, lo que hay que entender es que la Iglesia Católica tiene muchísimas congregaciones religiosas, muchísimas sociedades de vida apostólica, órdenes religiosas, y cada una de esas órdenes o congregaciones o sociedades de vida apostólica tiene una vocación, un carisma, dicen ellos, específico. Entonces, aunque no lo expresan de esa manera, el carisma de los legionarios es dedicarse a las clases altas, con una lógica de influir en la sociedad a través de las clases altas. El problema con esto es que muchas veces eso conduce a un tipo de relación en donde la Iglesia parece más interesada en cuestiones de poder que en cuestiones de servicio. Poder, nos de poder, el poder político, poder económico, de poder social, en términos generales el poder, ¿no? Y eso obviamente no es necesariamente lo que ahora la sociedad espera de la Iglesia. Exacto. En la Iglesia hay personas que tienen más, por eso digo, vocación de poder más que de servicio. Y yo creo que el fundador de la Legión en el fondo tenía más vocación de poder que de servicio. Ahora, pues todos sabemos que Marcial Maciel es un
personaje acusado de pederastia, de abuso sexual, de drogadicción y de abuso en general. Y el abuso generalmente tiene que ver nuevamente con el uso del poder abusivo, precisamente, muchas veces más que con lo sexual. El abuso sexual tiene que ver más con cómo se ejercen las relaciones de poder, ¿no? Juan Pablo II, que era el protector real de Marcial Maciel. Hay que ver que también, hay que volver a poner también la figura de Juan Pablo II en esta línea. Juan Pablo II podrá ser muy querido, pero protegió a ese pederasta. ¿Es un encubridor? Yo creo que fue un encubridor, Juan Pablo II. Y no dudo incluso que su proceso de beatificación de alguna manera esté un poco detenido por eso mismo, por el propio Ratzinger. Aseguran que la orden tiene futuro sin Maciel, solo si los nuevos líderes, entre los que destaca Álvaro Corcuera, deciden erradicar de fondo la obediencia y cerrazón impuesta por Maciel, que procuraba una creencia ciega en sus preceptos, entre los que destaca el poder, el control y la búsqueda constante de recursos económicos entre las clases pudientes.